Concédenos a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y a José podamos ir un día a gozar siempre en la gloria del cielo con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de San José? Para todos los que somos devotos de él o los que no somos devotos aún, pero después de esta tarde vamos a ser devotos de San José. Los que estamos aquí presentes y los que están escuchando a través de las ondas de la radio, porque la devoción de San José la mayoría de las veces no es una decisión propia. Es Él quien nos atrapa y que nos lleva a seguirle a Él y a imitarle para así seguir a Jesucristo. La Biblia, en concreto los evangelios, dicen muy poquito de San José. De Él se dice muy poco y San José no dice ni una palabra en la Biblia. No hay nada escrito en la Sagrada Escritura que haya dicho Él con su boca. Ya por ahí tenemos una enseñanza bien grande, ¿verdad? Hablar menos y escuchar más. El Evangelio concretamente de San Mateo y San Lucas son los únicos que mencionan a José. Marcos no lo menciona, ni el Evangelio de San Juan tampoco. En el Evangelio de San Mateo, cuando se habla de la genealogía de Jesús, todos esos nombres, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, dice en el capítulo 1, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Ahí escuchamos por primera vez este nombre, el nombre de San José. Después, en ese mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, en el versículo 20, dice que José asume la paternidad legal de Jesús. Todos conocemos la historia. María fue anunciada por el ángel claramente. El ángel del Señor vendrá sobre ti, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el hijo que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. A José le es anunciado esto mismo, pero en un sueño, el primero de los 4 sueños. Y dice en el versículo 20, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la primera misión de él, darle el nombre a Jesús. Dar el nombre a una persona significa algo muy importante. Los padres, cuando ya saben que van a tener un bebé, cuando ya descubren el sexo, si es varón o hembra, comienzan a pensar en el nombre que le van a poner, ¿verdad? En los días de hoy hay muchos nombres y muy raros. Sabemos que a los niños de ahora la mayoría los nombran con nombres que a veces no se pueden ni pronunciar y que no tienen un significado, ¿verdad? Los nombres en castellano que conocíamos antes tenían un significado y es importante el nombre que le damos a una persona porque eso define el significado para su vida, ¿verdad? Yo me llamo Ernesto y el nombre Ernesto significa honesto. Si Ernesto no es honesto, entonces no está cumpliendo con su misión. Piensen en los nombres de cada uno de ustedes. Dice el ángel, tú le vas a poner por nombre Jesús. Tú lo vas a nombrar. No le fue dado a María, le fue dado a San José. Después de esto, en el capítulo 2,
Versículo 13, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños de nuevo a José y le dijo, levántate. Muy bonito que lo cantó nuestro hermano. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Levántate, haz algo. No te quedes pasivamente esperando. La vida cristiana es de escuchar y de ponerse en movimiento, de hacer algo por nosotros, por nuestra salvación y la de los demás. Ese es el segundo sueño de José. Después que pasó todo esto y que ellos estaban en Egipto, muerto Herodes, en el versículo 19, el ángel se le apareció de nuevo en sueños y le dijo, levántate de nuevo, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Y ahí José tiene que ponerse de nuevo en camino y llevar a la Sagrada Familia de vuelta al país de Israel. Pero avisado en sueños, el número 4, le dijo que volvieran a la región de Galilea y ahí en concreto fueron a la ciudad de Nazaret para que se cumpliera lo que decía la Escritura, que será llamado el Nazareno. Entonces, a través de estas 4 revelaciones de Dios por medio de un ángel y en sueños, Dios manifestó a San José su voluntad para que hiciera lo que era debido con María y con Jesús como custodio de los corazones de Jesús y de María, como decíamos en el rosario. Lo primero que tuvo que hacer José, y esta es la primera virtud que yo admiro de él y quizás la que más necesito yo como persona y la que más trato de cultivar y la que invito a que todos ustedes cultiven y busquen, es la escucha. Hay que escuchar. José, a través de los sueños, escuchó a Dios. Y después de la escucha, entonces decimos, ¿qué voy a hacer con este mensaje que yo he escuchado? San José escuchó primeramente la voluntad de Dios. Después de esta virtud de la escucha, viene la segunda, y es la obediencia. ¿Qué hizo él con ese mensaje? Lo puso en práctica. Obedeció lo que el ángel le dijo, lo que Dios le dijo a través del ángel. No temas en recibir a María, después tómalos y llévalos a Egipto, después regresa. Obedeció. Para obedecer, primero hay que escuchar. Y después de esa obediencia, la tercera virtud que me parece a mí importante es la confianza en Dios. La confianza que nos dice, lo voy a hacer porque tú, Señor, me lo has pedido. Yo no entiendo lo que va a pasar. Yo no estoy seguro cómo va a ser el final. Pero si yo escuché tu voz y te obedecí, yo confío en que lo que tú me has dicho es un bien para mí y para estos dos, María y Jesús. Entonces, esa es la primera enseñanza para nosotros esta tarde, porque la devoción a San José, como la de todos los santos, es para imitar lo que ellos hicieron para parecerse más a Jesús. Tenemos devociones de muchos santos, ¿verdad? Desde pequeños seguimos la devoción de San Judas Tadeo, seguimos la devoción de Santa Rita o de Santa Rosa de Lima, o tenemos la de San Antonio para que nos encuentre las cosas que se nos pierden, ¿verdad? Diferentes devociones de santos, pero la devoción verdadera es aquella que mira lo que hizo esa persona para parecerse más a Jesús y la trata de imitar. Eso es la devoción a los santos. Eso nos hace diferentes de los demás cristianos, ¿verdad? Que solamente creen en Cristo y no tienen devoción a los santos. Para que a través de ellos nosotros aprendamos a ser más como Jesús. Los santos, ninguno nació santo. Todos se fueron haciendo santos. ¿Por qué? Porque escucharon, obedecieron y confiaron. Igualito que San José, los apóstoles, los demás santos, el patrono de esta parroquia, San Martín de Tours, que soltó su manto para el pobre, ¿verdad? Era un militar
Escuchó, obedeció y actuó en confianza y fe. Eso es lo más importante que tenemos que llevarnos todos nosotros en esta tarde, creo yo. Casi ya al final de la cuaresma, ¿verdad? Nos queda esta última semana y ya el próximo domingo, domingo de Ramos. ¿Cómo voy a escuchar yo en mi vida a partir de ahora la palabra de Dios, la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a obedecer esa palabra? Porque lo que Dios dice para mí es por mi bien, aunque no entienda muy bien el final, pero digo sí. Él dijo sí, como María dijo sí. Como ella dijo hágase, él también lo dijo. Y después de eso, la confianza en que si hacemos lo que Dios quiere, todo va a estar bien. Después en el evangelio más adelante, en San Lucas, el otro evangelista que nos dice algo de San José, dice en el capítulo 2, en el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores, versículo 4, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Se nos mienta de nuevo este hombre ahí. Él tuvo que ir a Belén a cumplir con la ley, a cumplir con el censo, ¿verdad? Y sabemos todos claramente lo que pasó. Se pusieron a tocar en todas las puertas porque su esposa estaba ya a punto de dar a luz y no había lugar para ellos en ningún lugar. Pero José, que había escuchado y obedecido y confiado en Dios, no se desanimó. No importa que no haya lugar en la posada, en el hotel o en el hostal o donde sea. Si es la voluntad de Dios, esto va a salir bien. Y al final allí, creativamente, preparó un lugar para el nacimiento del Hijo de Dios en el pesebre, donde comían y bebían los animales. Ahí también custodió los sagrados corazones de Jesús y de María, como decíamos, en el rosario. Ese es otro momento que nos habla muy sucintamente el evangelio sobre San José. En San Lucas también, cuando la presentación de Jesús, ¿verdad?, en el templo, dice que el anciano Simeón, que estaba esperando toda su vida para ver el Salvador, dice en el versículo 33, su padre y su madre, José y María, estaban admirados de lo que se decía de Jesús. Lo trajeron al templo para presentarlo como era la costumbre a los 8 días de nacido. Y entonces ahí este hombre empieza a hablar de Jesús y empieza a profetizar a María. Y José se admira de lo que se dice de este pequeño. Y al final lo último que se dice de San José es en ese mismo capítulo 2, en el versículo 41, cuando Jesús a los 12 años se pierde. Van a la fiesta, regresan, ven que Jesús no está con ellos y vuelven de nuevo a Jerusalén otra vez a buscarlo y lo encuentran en el versículo 41 entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. En el 48 dice, cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Tu padre y yo, José y María. Y ahí Jesús le contesta, ¿no saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? De mi Padre. Desde ese momento en adelante no se dice más nada en la Biblia sobre San José. Como decía nuestro hermano, en el último misterio, el patrono de la buena muerte, no estaba José en las bodas de Caná, por lo menos no fue mencionado. Dice que ahí estaba María con sus discípulos invitados a la boda. Cuando Jesús convirtió el agua en vino y fue el primer milagro, no se menciona la persona de San José. Tampoco se dice más nada, solamente que el niño estaba sujeto a ellos y que crecía en gracia de Dios, delante de Dios y de los hombres. En el momento de
la predicación de Jesús, esos 3 años que estuvo predicando, que estuvo haciendo milagros, curando enfermos. En un momento le dicen, Señor, ahí están tu madre y tus hermanos. Nunca dice, ahí está José. Entonces la tradición de la iglesia nos hace entender que para ese tiempo ya San José había muerto. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, el discípulo que él quería y las otras mujeres. Tampoco se menciona a José en el momento del Calvario. Entonces, ¿qué pasó con él? Lo que pasó con José, todos lo queremos saber. ¿Y saben qué? Sí lo vamos a saber, porque Dios nos lo va a revelar, pero no aquí y no todavía. Nosotros como seres humanos queremos entender, conocer y saberlo todo. ¿Por qué no se dice más nada de él? En el momento cuando nos veamos cara a cara con Dios en la vida eterna, que San José nos va a estar esperando allí también, entonces sabremos qué pasó con él. Mientras tanto queda como un misterio. ¿Qué es un misterio para nosotros? Tenemos, ¿verdad?, los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos. Tenemos los misterios que acabamos de rezar con esos 7 misterios de los gozos y los dolores de San José. Un misterio significa algo que nosotros no podemos comprender completamente y que no se nos ha sido revelado completamente. Si decimos la anunciación, la visitación, el nacimiento, y nos creemos que entendemos cómo pasó, pero no sabemos cómo pasó. Siempre se va por encima de nuestro entendimiento. Lo mismo sucede con la muerte de San José. Como bien decía nuestro hermano José, en el momento de su muerte, José de una mano con Jesús y de la otra con María. Por eso el abogado de la buena muerte, qué mejor muerte que esa, solamente le tocó a él, ¿verdad? Qué dicha. Y por eso le pedimos por nuestra buena muerte y por la de los moribundos, para que no se desesperen en el último momento de su vida. Pero no sabemos cómo pasó ni cómo sucedió. No lo sabemos, pero lo vamos a saber si llegamos a la vida eterna. Ahí se nos será revelado todo lo que no hemos sido capaces de comprender en esta vida. Como muchas otras preguntas que tenemos del Evangelio, tampoco sabemos quién escribió la carta a los Hebreos, tampoco sabemos por qué el joven rico se fue, no quiso seguir a Jesús, no sabemos su nombre, a lo mejor lo siguió después. Tampoco sabemos quién es en el que la mañana de la resurrección sale corriendo y se le caen las ropas y sigue corriendo más rápido para anunciar a los demás. Hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que no están completamente descifradas y reveladas para nosotros, pero sí la vamos a saber, porque en el cielo todo es perfección, ¿verdad? No nos vamos a quedar con dudas en el cielo, imagínense ustedes, si nos quedamos con dudas en el cielo. Por eso tenemos que tratar de llegar. Por eso tenemos que tratar de imitar las virtudes de los santos para llegar allí y al final lo vamos a saber todo. Entonces la vida de José se queda como un pequeño misterio también. Pero no por ser misterio es algo desconocido totalmente y algo que no podamos aprender de él. Escucha, obediencia y confianza. Eso lo podemos aprender facilito de él por lo que tenemos hasta ahora y conocemos de su vida. Hay mucho en este libro que yo he estado leyendo, ¿verdad? Y que ahí detrás yo vi que ustedes lo tienen. No estoy promocionando el libro, ni conozco tampoco al padre Calloway. Pero está muy interesante porque aquí se hace la consagración, ¿verdad?, a San José durante todos esos días y hay un poco de enseñanzas a través de la reflexión personal de ese sacerdote, que no quiere decir que sea la voz oficial de la Iglesia Católica, pero que sí concuerda bastante con nuestras creencias en lo que significa la vida y la infancia de Jesús. Una de las cosas que más me llamó la atención estudiando sobre este libro es que José es llamado obedientísimo, no solo obediente,
sino obedientísimo. Dice que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres desobedientes o desobedientísimos. ¿Cómo le decimos a los niños y a los jóvenes de hoy que hay que obedecer? ¿Por qué hay que obedecer? ¿Por qué todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida, aunque seamos adultos, tenemos que seguir obedeciendo? Porque toda autoridad viene de Dios. Tenemos que obedecer las leyes del tráfico, si no, no hubiéramos llegado aquí. Tenemos que obedecer al médico cuando te dice no sigas haciendo lo que estás haciendo, o haz ejercicios, o tómate esta medicación. No le obedezcan a su médico y verán cómo terminan, ¿verdad? Hay que obedecer las leyes de cada país de alguna manera o de otra para poder convivir en armonía. Si no obedecemos las leyes, todo se forma un caos y una anarquía. Entonces, obedecer es propio del cristiano. Jesús obedeció hasta el final. Como dice la Escritura, se hizo obediente hasta una muerte de cruz. Obedeció a su Padre en todo para cumplir la voluntad de su Padre. San José nos enseña la obediencia. Nuestros nuevos padres, María y José, dice el autor, confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir por obedecerle. María y José estaban seguros de que Dios tenía en mente sus intereses y necesidades. Y eso es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana no es una obediencia ciega. Sí, tengo que hacer lo que tú me dices porque tú me lo dices y ya. No. Todos obedecemos porque sabemos que detrás de esa voz o comando está la voluntad de Dios. Obedecemos los que estábamos en el seminario, obedecen los que están en una congregación religiosa, obedece un vicario a su pastor para que todo en la parroquia salga armoniosamente. Obedecemos todos los sacerdotes a lo que diga el señor obispo, porque es la cabeza de la iglesia diocesana. Obedece la madre al padre en la familia de alguna manera, y el padre a la madre, y los hijos a los padres, y los padres también aprenden a obedecer un poco de los hijos. De los abuelos se obedece mucho y se aprende mucho. La virtud de la obediencia no solo es para religiosos y sacerdotes, todos necesitamos ser obedientes, y eso lo aprendemos de San José. Tanto las leyes naturales como las divinas, primero que todo, obedecemos los 10 mandamientos, las enseñanzas de la iglesia. Asistimos a la misa fielmente los domingos y días de precepto. Pero después de la obediencia viene la confianza en Dios. La persona que defiende el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer está obedeciendo a la ley natural de Dios. Proteger a los niños que están en el vientre materno, votando por personas y candidatos que estén en favor de la vida, también es una señal de obediencia. Entonces piensen a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de país, a nivel parroquial, diocesano. Todos tenemos que obedecer, aprender a obedecer como lo hizo este padre obedientísimo. Y otro de los rasgos que habla este autor en los días de la consagración a San José es la fidelidad. La tercera virtud que les dije, escuchar, obedecer y confiar. Confiar y ser fieles. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios no quiere que seamos perfectos. Perfectos, aquí solamente está Jesús en el sagrario. Nos podemos esforzar, pero nunca vamos a ser perfectos. Solo Dios es perfecto. ¿Qué si quiere Él? Que seamos fieles a Él. En medio de nuestra imperfección, en medio de nuestra flaqueza, en medio de nuestro pecado, nuestras limitaciones, que seamos fieles a Él hasta el final. Santa Teresa de Ávila, no puedo dejar de mencionarla porque es una de las santas que más devoción tuvo a San José. Y ella dijo, a muchos santos Dios le ha dado la capacidad de resolver muchos problemas, pero a San José le dio la capacidad de resolverlos todos. Y ella se encomendaba a él para todo. El primer Carmelo que fundó saliendo de allí de Ávila, cuando ella salió a fundar sus nuevos monasterios, se llamó San José de Ávila.
¿verdad? Y decía que a ese Señor ella lo encomendaba todo. No debe salir. Santa Teresa decía que oración es estar en comunión y en diálogo con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, al final de su vida dijo, al fin muero, hija de la iglesia, no perfecta, pero fiel hasta el final. La fidelidad a Dios. La fidelidad que significa que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar de nuevo y nos vamos a volver a caer. Y con la ayuda de Dios vamos a volver a levantarnos. En las estaciones tan hermosas que tienen aquí alrededor, hay una sola que se repite 3 veces, la única que se repite, y son las 3 caídas de Jesús. Y no sabemos si fueron 3, 5 o 10. Pero después de esas caídas se volvió a levantar con el peso de la cruz, a veces ayudado por otros, pero se levantó. Nosotros también. Nuestra vida cristiana, nuestro camino espiritual es eso, caernos y levantarnos y no quedarnos siempre abajo, porque Dios nos levanta, nos da la mano y nos saca de nuevo hacia adelante. Ser fiel significa eso, estar bajo el peso de la cruz, pero decir, yo quiero, Señor, ayúdame, aumenta mi fe y levántame. Hemos venido esta tarde aquí todos nosotros para que el Señor nos continúe levantando cada día. Ya estamos al final de la cuesta de la Cuaresma, llegando casi a la celebración de los misterios de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección de Jesús, y nos seguimos cayendo. Y ahora quiero yo pagar esto. Pero con fidelidad, oh my God, siendo fieles a Jesús, podemos seguir y podemos llegar a la meta que un día se nos promete, y es la vida eterna. Entonces José, fidelísimo, obedientísimo y fidelísimo, nos ayuda a ser fieles. Un cristiano está llamado a tener fe en Jesús y a confiar en Él. Reconocer quién fue Jesús no es suficiente. El evangelio de hoy que decía, los extranjeros, aquellos, queremos ver a Jesús. Fueron por una curiosidad a ver a Jesús, ese que hacía milagros, ese que predicaba y que hablaba con autoridad. Queremos ver a Jesús, fueron a los discípulos. Nosotros no podemos contentarnos con ver a Jesús. Hay que verlo para seguirlo, amarlo e imitarlo. Solamente con ver a Jesús no es suficiente. Muchos en el evangelio lo vieron de lejos y dice en otro momento del evangelio se retiraron y no lo siguieron más porque sus enseñanzas eran duras. Nosotros no podemos quedarnos contentos solamente con ver a Jesús y ya. Hay que verlo, tomar la cruz, como dijo él, y seguirlo. El seguimiento de Jesucristo no es una mera visión de él, es una imitación de quién es Jesús para nosotros. Ser otros Cristos, alter Cristos para los demás. Imitar a Jesús para ser como Él en todo, en sus sufrimientos. Inclusive, Él sabe, el verdadero cristiano, quién es Jesús y confía en Él. San José se apegó a las palabras de Jesús, aun cuando su mente y sentidos eran incapaces de comprender lo que Jesús quería decir. San José ejerció una fe activa. Dice el ángel todo el tiempo, levántate, toma a María y a Jesús y vete, y ahora regresa. La fe tiene que movernos activamente. ¿Movernos a qué? A manifestar esa fe. La fe de nosotros no puede quedarse de la puerta del templo para acá todos los domingos y ya. Y cuando salimos somos otra persona. Los devotos de San José, los seguidores de Jesús, tenemos que ser otros Cristos fuera de aquí. Tenemos que llevar la palabra que aquí aprendemos afuera, no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Que los demás vean en cada uno de nosotros otro Jesús, caminando por Brooklyn, caminando por Queens, otro Jesús. Hoy, en 2024. Esa es la devoción verdadera de San José para nosotros hoy. Y para eso hemos venido hoy aquí, para imitarlo a él y ser no solamente como José, sino como Jesús, llevando el reino de Dios, ese que él nos envía
a los demás, especialmente a los que no lo conocen. En el Antiguo Testamento tenemos la figura de otro José. ¿Se acuerdan? José de Egipto. José que fue vendido por sus hermanos que lo querían matar, pero al final le perdonan la vida, lo tiran a un pozo para que ahí se muera. Vienen unos mercaderes y lo venden por unas monedas de plata, ¿verdad? Como fue vendido Jesús. Y después ese José que es vendido se convierte en el primer ministro del faraón, le interpreta los sueños al faraón y resuelve todos los problemas del reino. Cuando había hambre, venían a pedirle comida al faraón y él le decía, vayan a José, en latín, ite ad Joseph. Si vamos a la catedral de Brooklyn, ¿verdad? La concatedral de San José, ahí encima dice ite ad Joseph, ve a San José. Nosotros vamos a José, ¿para qué? ¿Para quedarnos con él? No, porque él siempre nos lleva a Jesús y él nos resuelve cómo acercarnos más a Jesús. Ve a José y encontrarás a Jesús. Eso es otra parte importante de la devoción a este santo. En la visitación también nos dice aquí en este libro, en la visitación de María a Isabel. María está embarazada de Jesús, Isabel de Juan, y dice que cuando se encuentran, la criatura en el vientre de Isabel salta de gozo por la presencia de Jesús. No dice el evangelio explícitamente que José estaba allí con María, no lo dice, pero imagínense ustedes cómo él va a dejar a su esposa embarazada ir sola de Nazaret a la montaña por todos esos caminos sola. Se supone que él estaba ahí, es sentido común. Entonces José también fue testigo de ese encuentro entre María y su prima Isabel, y escuchó las palabras de María cuando dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, el Magnificat de María. Entonces José también se convierte en un misionero como María. También en este libro, y ya con esto voy terminando la primera parte de esta charla, se nos habla muy interesantemente y me gusta mucho esta parte cuando dice, ¿quién es el santo más mariano de todos? ¿Verdad? Y esto lo compartía yo el otro día cuando hablaba también por Radio María entre semana con el diácono y los radio oyentes. Siempre pensamos como por ejemplo en San Luis María Griñón de Montfort, que promovió la consagración a María, o podemos pensar en San Juan Bosco, que dijo de María Auxiliadora, ella lo ha hecho todo, o otros muchos santos que nos recomiendan, San Bernardo, que escribió tantos sermones sobre la Virgen María, pero al final el primero y el más devoto de María fue San José. Es el más mariano. ¿Por qué? Porque vivió con ella. Porque la Virgen Santísima era nada más y nada menos que su esposa. Su esposa. Su amante esposa. Qué dicha para este hombre recibir en su casa a la Madre del Salvador y ser llamado el casto esposo de la Virgen. En las alabanzas eucarísticas, cuando ponemos el Santísimo, por mucho tiempo no estuvo incluida. Y después uno de los papas recientes, de unos 2 siglos atrás, incluyó, bendito sea San José, su castísimo esposo, el que supo acompañar a María, protegerla todo el tiempo y nunca tocarla. Por eso también muchas veces se representa a San José como un anciano. Cuando vean un cuadro o una imagen de José como un anciano barbudo con canas, ¿pero por qué este anciano? ¿Verdad? Se supone que era un hombre joven, fuerte, trabajador, carpintero, artesano. Se representa como un anciano para decir, de alguna manera, que él no tocó a María en ningún momento, como un anciano que ya la respetó, ¿verdad?, en su castidad, y que ella se mantuvo virgen hasta el final. Esto es una de las otras cosas que vamos a saber en la vida eterna. Aguanten un poquito, que no nos queda mucho. Créanse que nos queda mucho.
cómo va la vida, verán que pronto lo vamos a saber todo para gloria de Dios. Y si cumplimos con lo que tenemos que hacer aquí con amor y nos entregamos de verdad, el tiempo se pasa volando. Y allí va a ser la felicidad plena para todos nosotros. Entonces, vamos a recapitular lo más importante de la devoción a este santo: escuchar, escuchar a Dios, escuchar su voluntad en nuestra vida, hacer silencio. Él no dijo nada, él solamente se limitó a escuchar. Nosotros todos los días tenemos que escuchar a Dios en la oración, en su palabra, en la Eucaristía. Lo podemos escuchar en la naturaleza, lo podemos escuchar a través de alguien que viene y nos habla de Dios. De muchas maneras, Dios nos habla todos los días. Después de escucharlo, obedecer, porque sabemos que en la obediencia y cumpliendo su voluntad está nuestra felicidad. La persona que obedece es más feliz que la que da órdenes. Piensen. Obedecer da más felicidad que dar órdenes. Y después de obedecer, ser fieles. Fieles, que no significa ser perfectos, pero significa que nos unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, mi deseo al deseo de Dios, mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mi mente, mi corazón, mi alma, mis 5 sentidos. Todo lo que tengo lo uno a ti para que sea tu voluntad en mi vida, como lo fue en la vida de María, en la vida de José y en la vida de la Sagrada Familia. Como bien decía nuestro hermano, el cantautor al principio, como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Sagrada Familia, Jesús, José y María, el ejemplo para toda familia. Familia que pasó trabajos, familia que tuvo dificultades, familia que no todo le fue fácil, familia que tuvo que emigrar, pero escuchando, obedeciendo y confiando, siempre se mantuvieron unidos. Yo quise traer esta tarde, es una pena que los radio oyentes no lo puedan ver, pero ustedes que están aquí sí lo pueden ver. Este pequeño cuadro, que no es mío, es de un amigo sacerdote, que lo vi y le dije, ese cuadro me va a servir para el retiro del domingo. Y me gusta mucho porque ahí pueden ver a José tal y como era, un padre de familia en el taller, trabajando y enseñando a Jesús cómo ganarse la vida. Ellos no estuvieron todo ese tiempo de la vida oculta de Jesús mirando a los pajaritos ni a las palomas. Ellos estuvieron trabajando y ganándose el sustento. María en su casa, José en el taller y Jesús aprendiendo. Y en medio de todo esto, lo más importante, la oración que los mantenía unidos. Como nosotros aprendimos de nuestros padres el Padre Nuestro, la Ave María y Gloria, Jesús aprendió de María y de José los salmos que recitaba todo judío y que se sabían de memoria, ¿verdad? Y entonces, también como una bendición personal para mi vida, de Jesús se dice más adelante en la Biblia, y así de una manera muy corta, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo conocían como un chico normal del pueblo. ¿Qué viene a decirnos él? ¿Con qué autoridad nos habla? Si nosotros sabemos dónde vive, sabemos quién es su padre y su madre. ¿No es este el hijo del carpintero? El que les habla, un servidor, no es hijo de carpintero, pero sí es nieto de carpintero. Y voy a dar ahora mi testimonio personal de mi abuelo carpintero. Y yo traje una caja de herramientas que tengo aquí, porque para mí estos son reliquias. Como se puede tener la reliquia de un santo. Aquí yo tengo estos pequeños 2 martillos que ustedes ven aquí, que probablemente tengan 80 o 90 años, porque eran de mi abuelo, que murió con 100 años hace 3 años, ¿verdad? Si hacen la matemática, se dan cuenta. Mi abuelo nació en 1921 y murió en 2021. Y mi abuelo fue carpintero toda su vida en mi país natal de Cuba. Se ganó la vida trabajando la madera. Además de ser carpintero, mi abuelo era muy devoto de San José. Y él me enseñó desde pequeño a rezar en tiempos difíciles. Me llevó a bautizar
casi escondido, y me enseñó la fe. Gracias a él y a Dios estoy aquí parado frente a ustedes. Y cuando yo era chiquito y veía a mi abuelo en el taller trabajando, siempre iba por las herramientas, ¿verdad? A buscar las herramientas. Él no me dejaba tocar estos dos martillos. Este martillo es de remendar zapatos, porque se llama talabartero, el que remienda zapatos. Y este martillo pequeño, mi abuelo le decía, ese yo le digo, la confianza mía, no lo toques, Erne, no lo toques, la confianza mía. Y así pasé toda mi infancia, ahí en el portal de la casa, viendo cómo mi abuelo trabajaba la madera y además de eso se buscaba el pan y me enseñó la fe católica. ¿Qué pasó con mi abuelo? ¿Y por qué tiene que ver esto con la devoción a San José en mi vida personal? Y lo que yo he aprendido, porque son dos reliquias para mí. Ya cuando pasó el tiempo que yo me fui de Cuba y regresé a visitar a mi abuelo, ya él estaba incapacitado, no podía trabajar. Y entonces yo le dije, abuelo, tú me puedes regalar los dos martillos tuyos y yo me los llevo para siempre conmigo. Y él me los regaló. Y con estos dos yo quiero ser enterrado porque es una reliquia de mi abuelo. ¿Qué pasó con mi abuelo? Dijo, voy a vivir hasta los 100 años. Y hasta los 100 años vivió. Se murió el 31 de marzo, el último día del mes de San José, un miércoles, el día de San José, miércoles santo. Tres coincidencias muy grandes. Y toda esa mañana en el hospital, lo último que dijo, que lo tengo yo grabado desde por la mañana hasta que murió a las 7 de la noche, solamente repetía Jesús, José y María. Jesús, José y María. Qué fe tan grande y qué ejemplo para mí como cristiano el de mi abuelo, que no era una persona muy educada porque solamente llegó hasta el 6º grado, sabía escribir muy bien. Sabía caligrafía mucho mejor que los niños de ahora, que solamente saben escribir en computadora. Y tenía una fe muy grande que lo hizo pasar por todas las batallas de la vida, por todo el momento difícil del comunismo y mantener su fe en Dios hasta el final. Y que pudo morir el último día de su vida repitiendo estos tres nombres de la Sagrada Familia: Jesús, José y María. Yo recé mucho porque era en tiempo de COVID. Yo no pude visitarlo en ese momento para que tuviera una buena muerte. Y San José me concedió la gracia esa. El 31 de marzo, un miércoles y miércoles santo. Entonces, con esto le quiero decir, yo no soy el hijo del carpintero, soy el nieto del carpintero y ahora soy un sacerdote. Con estos dos martillos todavía hago muchas cosas, ¿verdad? Sé reparar muebles, sé un poquito de electricidad, sé un poquitico de plomería. Yo me sé defender en esas cosas gracias a él. Pero sobre todo, el ejemplo de una persona sencilla que me lo pasó a mí y que puede ser un ejemplo para cualquiera de nosotros. ¿Cuántos abuelos y abuelas en el silencio de nuestra casa nos han enseñado a rezar, a amar a Dios, y sin muchas educaciones y sin muchas luces han sido un testimonio poderoso y fuerte en nuestra vida? Que todo sea para la gloria de Dios y que así como muchas personas nos han enseñado la devoción a los santos, nosotros también la pasemos a las generaciones futuras. Esto es lo más importante. Hay que enseñar a rezar en la casa. No es en el catecismo ni en la escuela parroquial donde se enseñan las primeras oraciones, es en la casa. Hay que enseñar a los niños Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Credo, los mandamientos, los sacramentos. Los niños de hoy no se lo saben. Los adolescentes de hoy que van a hacer la confirmación no se lo saben porque nos hemos quedado atrás. Lo dejamos para el catecismo, el catequista, el cura, la monja o la escuela parroquial. En la familia, como José, a golpe de martillo, día a día, hay que enseñar a rezar. Abuelos que están aquí, tíos que están aquí, padres que están aquí, no pierdan tiempo con sus hijos pequeños. Enséñenle a rezar las oraciones para que así podamos sembrar la semillita de la fe en ellos. Después crecen, son adolescentes, no van más a la iglesia y decimos, Padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nosotros nos quedamos atrás y que lo dejamos todo a los demás.
La fe se enseña a golpe de martillo día a día en el silencio de nuestros hogares. Y con esto quiero terminar esta primera charla. Recuerden que lo más importante es escuchar, a imitación de José, obedecer y confiar en Dios. Y que la verdadera devoción a cualquier santo es tratar de imitar lo que ese santo o santa hizo para parecernos más a Jesús. No se puede quedar la devoción en el santo. El santo es el espejo que nos lleva a donde está Dios. Y que en el silencio de nuestra casa, aunque parezca que no hacemos nada, si enseñamos a rezar y las cosas elementales de la fe a nuestros niños pequeños, estaremos haciendo mucho por ellos. Muy buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Creo Buenas noches, excelente. Buenas noches. gracias por participar en esta plática, como les decía a los que... Wow. Sí, wow. Les decía que John Jairo está un poco enfermo y no podía, y la verdad es que no que nos queríamos saltar esta plática porque se me hace estupenda, y muchas cosas que aprender. Excelente, hermanito. Muchas cosas que aprender, ¿verdad? Yo me quedé desde los primeros 6 minutos escuchar, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo. El padre no comenta, ven que comenta, él va diciendo de los nombres, que se llama Ernesto, y que Ernesto es honesto. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es Jesús, que significa Dios salva. Dios salva. Entonces, desde ahí ya sabía qué iba a pasar. Su nombre decía lo que era la persona, pesaba mucho el nombre de la gente. Entonces, era esta la plática, creo que hay mucho que pensar, mucho que analizar. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? Bueno, yo quisiera decir sobre esta hermosa reflexión sobre la devoción a San José, especialmente las virtudes. Yo pienso que están juntas como las virtudes de la Virgen María, porque a María fue obediente, escuchó la voz del ángel, y asimismo José escuchó a través del ángel en los sueños lo que el Señor lo quería que lo haga. Él obedeció y cumplió. Entonces eso nos da un ejemplo como Sagrada Familia, tanto el hombre como la mujer, tenemos que aprender a escuchar, a obedecer y a poner en práctica lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Fíjese que no sé si estén de acuerdo con lo que le voy a decir. Nuestra educación va más, desde chiquito nos enseñan mucho más a transmitir nuestros pensamientos, dar a conocer nuestros pensamientos. Y no nos enseñan tanto, al menos en mi casa, ni en mi escuela donde fui, tanto a escuchar. Como que no vimos, como que no se le presta tanta atención a esa virtud. Y pues miren, San José, el hombre de la escucha, es asombroso, verdaderamente asombroso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Juanita. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juanita. Yo creo que sí aprendemos desde pequeños en casa, pero aprendemos a oír, pero no escuchar, porque escuchar implica entender, comprender, analizar y aplicar. Y esa escucha la vamos aprendiendo y la vamos poniendo en práctica al paso del tiempo. Pero muchas veces nos quedamos, creo yo, en una primera parte del conocimiento de Jesús, de la Virgen, de la fe, porque aprendemos las oraciones, aprendemos cuando hacemos la primera comunión, cuando nos confirman, cuando te casas, pero creo que es un aprendizaje parcial. El aprendizaje, creo yo, total de Jesús, de la religión,
lo aprendemos de manera personal en los momentos en los cuales enfrentamos situaciones adversas y diversas. Pero si al enfrentar esa situación adversa no analizamos y tratamos de conectar, el aprendizaje no va a ser completo. Y eso nos lleva, creo yo, toda la vida, porque toda la vida vamos a estar expuestos a situaciones adversas. Y toda la vida estamos buscando apoyarnos en algo superior, llámese Jesús, llámese Dios, llámese la Virgen. Y es ahí cuando empezamos, creo yo, a aprender a escuchar. Efectivamente requiere, quizá lo que requiere también madurez, aprender a escuchar, ¿no? Sí. Creo que escuchar requiere mucha madurez y como dices tú, interpretar. Me acuerdo que una vez, se los comparto, ¿no? Una vez que cuando nos casamos, mi esposa y yo al principio como que pues están los ajustes y nunca habíamos vivido ni ella ni yo con nadie y vivimos juntos, empezamos a vivir juntos y me acuerdo que mi papá me dice, escucha su corazón, ay, ay, ay. ¿Y cómo lo escucho? Préstame el estetoscopio. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué Ajá. es eso? Y ya después, poco a poco, pues sí, vas poco a poco escuchando cosas. Claro, lo que tú dices, Juanita, conforme vas conociendo a la persona, vas conociendo su corazón y es mucho más fácil escuchar. Y esa es la relación que estamos llamados a tener con nuestro Señor Jesucristo. El conocerlo a tal grado que podamos escuchar su corazón, porque como lo dijo el Padre, en el fondo es el mayor bien para nosotros y es el tercer punto que él comentaba, ¿no? Escuchar, obedecer y confiar, porque al final de cuentas el mayor beneficiado somos nosotros. Entonces, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, creo que ya son 9:28. Si les parece, hacemos una oración. Si les parece, haremos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, nuevamente, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por darme el deseo de conocer de ti. San José, gracias por permitirme estar en esta plática. Tú pusiste en mi corazón, en nuestro corazón, el deseo de conocer de ti, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Ayúdanos, por favor, a poner en práctica todo este conocimiento y ser, como lo dijo el Padre, alter Christus, otro Cristo en la calle donde estoy con mi familia. Por favor, Señor, tú conoces muy bien mi debilidad. Tú sabes que en ocasiones fallo mucho, constantemente estoy fallando. Ayúdame, corrígeme, guíame para ser el hombre y la mujer que tú esperas de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por participar esta noche. Dios mediante nos vemos el próximo martes. Probablemente hay una sorpresa, ya se las platicaremos y ya les platicaré un poco más en la semana. Cuídense muchísimo. Feliz día de San José, que es mañana. Ahí está. Ahí está la estatuilla de San José. Mañana disfruten y mantengamos una comunicación constante con San José. San José, ayúdame a acercar a nuestro Señor Jesucristo. Mañana especial el día San José Obrero. El trabajo que nos dice que el trabajo perfecciona y realiza al hombre. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, Bye, gracias. noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Ricardo, gracias. Bye. Gracias. Saludos, Teresa. Saludos, Juanita. Adiós, suegrita. Adiós, señorita. Adiós. Ricardo, gracias. Para servirles. Buenas noches. Buenas Saludos noches. a tu mami, Buenas noches. señorita. Que gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.